¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y estos datos de noviembre nos permiten tener medianamente acabado el año, ¿no? Y una aproximación a 2023. Ha sido un año en términos generales de recuperación y ronda de salarios mediante. Han quedado aquellos que no lo lograron todavía más cerca de una recuperación de los niveles salariales perdidos durante la pandemia. Veamos los primeros datos en esta placa, por favor. Acá tenemos el dato de noviembre, que fue a la baja. Esto es salario real, o sea, descontada ya la inflación. Por segundo mes consecutivo, el IPC ha estado por encima del índice medio de salarios, por lo que el dato mensual es negativo, pero en el acumulado del año muestra un incremento importante. Dicho esto, ¿cuán importante es ese incremento? Veamos la siguiente placa y ahí nos vamos aproximando un poco más a los datos ya en una serie. Estos son datos acumulados año a año. En 2023, fíjense ustedes, tomamos los 11 meses que conocemos y miren la diferencia. 2019 había cerrado levemente a la baja el salario real, luego de acumular en los 6 años anteriores un incremento de alrededor del 12% a nivel real en los salarios, pero en 2019 empieza a caer y después viene la pandemia. Si tomamos las caídas anuales acumuladas desde 2019, la recuperación de 2022 y el buen empuje de este año 2023, estaríamos 1.6% aproximadamente por arriba para ese periodo. Otra forma de observar esto es mirar los datos anualizados y eso lo tenemos también mes a mes en la siguiente placa. Ahí nos aproximaremos un poquito más al dato. La línea que corre por encima de la gráfica son los salarios nominales. Abajo en barras lo que está expresado, azul y en alguna secuencia en rojo, es el salario real. La brecha entre ambos es la inflación. Allí se puede ver claramente el periodo de pérdida durante la pandemia, ese sonrojo. Vale recordar una vez más que cuando hablamos de recuperación, es recuperación del nivel, porque lo que ocurrió en ese periodo es pérdida que no se va a recuperar. Es lo que se dejó de ganar, literalmente, y está bien recordarlo. Pasado lo peor de la pandemia, y siempre mirando esa gráfica, viene la etapa de la recuperación de niveles salariales, que es en la que estamos ahora. El momento de mayor crecimiento anualizado fue octubre pasado, y a partir de ahí se ha ido moderando, algo que era previsible también. Y un fenómeno importante de observar en esa gráfica, miren bien, en los últimos 7 u 8 meses, las dos variables se van acercando en la gráfica, la línea de arriba y las barras. O sea, alzas de salarios nominales menores, pero igualmente crecimiento real. Eso es lo que ocurre con la baja de la inflación. Es el dato más relevante de este periodo. La inflación baja permite que se aproveche más de ese índice medio de salarios para incrementar los sueldos. En la placa que viene vamos a ver por sectores, a desagregar aquellos que les ha ido mejor en este periodo. Fíjense ustedes, es un aproximado al salario real en cada caso, tanto hacia el interior del sector privado como del público. Todos los rubros durante este 2023 han ajustado salarios por encima de la inflación, eso es una buena cosa. Algunos por encima del 4%, varios entre 2 y 3. Fíjense ustedes, el gobierno central por encima del 5%, construcción, aparecen las empresas públicas, en las actividades empresariales e inmobiliarias, la industria manufacturera, y así va bajando. Las intendencias es el que presenta como rubro un incremento real de salarios para este periodo menor, de apenas 1.3%. En conjunto, los privados ajustaron al alza 3.5% y en términos reales los públicos 4,5%. Insisto que son datos del acumulado anual 2023. Algunos de estos rubros, si tomamos un periodo un poco más largo, todavía factiblemente están en terreno negativo. O sea, no han podido recuperarse. Eso, por ejemplo, si miráramos en una serie más larga, hoteles y restaurantes y también el comercio. Sobre todo comercio por mayor, pero también menor. Lo que vamos a compartir ahora está directamente relacionado con la ronda salarial aún en curso. En realidad, cerca de terminar, quedan pocos grupos pendientes. Esta es información recopilada por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que lo hace en base a las actas de los acuerdos firmados y publicados por el Ministerio de Trabajo. Es información oficial agrupada por parte del Instituto Cuesta Duarte. Esto abarca 140 mesas de 179 que estaban negociando, 475.000 trabajadores de unos 745.000 totales. La comparación es con junio de 2020. ¿Por qué? Porque la finalización de la ronda anterior, cuando empieza el periodo para negociar de nuevo, que es el que está terminando ahora. La línea donde hay un 0% de crecimiento, la primera, corresponde a los sectores que en esta 10ª ronda tuvieron solo recuperación
o ya habían recuperado y no tienen más crecimiento. Son mesas que venían arrastrando pérdida y ahora de alguna manera empataron. El 61% en total, o sea, 6 de cada 10 trabajadores están en esa situación. De ahí para abajo hay subgrupos que tienen recuperación salarial. Algunos porque ya habían recuperado antes, tienen crecimiento ahora. Otros porque ahora empataron y además pasaron por unos puntitos. Vale recordar que fuera de este esquema que estamos viendo ahí, están los sectores que en su momento se denominaron en problemas, que negociaron en 2022 y tienen acuerdos por 3 y 4 años. Son unos 50.000 trabajadores más o menos, demorarán bastante más en recuperar el nivel perdido. En resumen, cuando el ministro Pablo Mieres hace unos días nada más hacía referencia del 90% de los trabajadores con recuperación salarial, en realidad debo entender que se refería a los que ya recuperaron, pero también a muchos que a partir de lo actuado en la negociación colectiva y ya firmado van a recuperarse el próximo año o el siguiente. No es que en este momento podamos llegar ya con esa recuperación del 90%, vale la pena tenerlo en cuenta. Cabe consignar que el 85% de los grupos, de esos que veíamos ahí, 140, negociaron por 2 años, ¿verdad? Por lo tanto, junio de 2025 vamos a empezar con una ronda de negociación colectiva, la 11ª, o sea que 2025 va a ser año de presupuesto quinquenal y de negociación salarial, movido, indudablemente. Interesantísimo. Al final, un dato más, una última placa, por favor. Acá lo que tenemos es las cifras de noviembre que ratificaron la tendencia que lleva a los salarios a un incremento del salario real para el año del entorno del 3.7-3.8%. Esto es, en promedio, los salarios reales este año van a tener esa recuperación. Algunos por encima y otros claramente por debajo. Y a su vez, tal como manejamos el mes anterior, si se acuerdan, cuando hablamos de salarios e hicimos una proyección de las pasividades, nos quedamos un momento más con esa placa. El índice medio de salarios nominales, que es el que se toma en cuenta para esto, el índice de precios al consumo, eso nos da pasividades en un ajuste real que va a estar en el orden del 3% y fracción. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. El índice medio de salarios nominales está ahora en el 8.4% aproximadamente, una inflación 5.2%. Por lo tanto, eso va a ser las pasividades, el incremento en enero real. Tengamos en cuenta que más inflación, lo que hoy podemos manejar es que en enero ese incremento de pasividades a cuenta que tienen siempre cuando todavía les falta un mes va a ser del 8.4% aproximadamente. Eso es lo que van a recibir. En febrero tendrán una leve corrección para ver cómo cierra el año en cuanto a las pasividades. Cabe recordar de todos modos que hay sectores de jubilados, los que menos perciben, que tuvieron en julio un adelanto del 3%. Por lo tanto, ese adelanto se va a descontar ahora y el ajuste de pasividades para ellos va a estar, ese adelanto va a estar algo por encima del 5% de lo que van a cobrar en los primeros días de enero.